aflojar el bloqueo que los profesores mantenían en la autopista Oaxaca-México, pero los manifestantes se retiraron, lo que desconcertó a los uniformados. Minutos después, los maestros regresaron y alrededor de las 10:30 de la mañana comenzó un enfrentamiento, una refriega, en la que hubo disparos de arma de fuego de manera intermitente y en la que los docentes lograron replegar hasta en 3 ocasiones a los agentes. El enfrentamiento se prolongó hasta después de las 3 de la tarde. Vamos al reporte internacional en este mismo sentido. Manifestación de profesores. Cerca de un centenar, la mayoría policías. Al menos 6 muertos en el sur de México durante una violenta manifestación de profesores. Cerca de un centenar, la mayoría policías, resultaron heridos. Ocurrió en el estado de Oaxaca, donde los principales líderes sindicales fueron detenidos la semana pasada acusados de corrupción. La policía ha intentado despejar las carreteras bloqueadas cuando varios hombres armados desconocidos comenzaron a disparar con el fin de crear el caos. De una agencia de noticias internacional, y ampliando esta misma información con el reporte nacional, los gendarmes se parapetaron en una vulcanizadora para accionar unas pistolas y rifles de asalto, aunque cayeron heridas varias personas. Los docentes y pobladores que los apoyaban no cedieron un ápice de terreno a los uniformados. Los gendarmes se mantuvieron formando una línea en el acceso principal de Nochistlán, portando escudos antimotín. Mandos policíacos aseguraron que profesores y padres de familia les estaban disparando con rifles de asalto AK-47. Por su parte, los profesores y simpatizantes denunciaron la existencia de un grupo de infiltrados quienes habrían disparado. Un taxista que se sumó a la resistencia de los maestros aseguró: si nosotros les disparamos, ¿creen que mantendrían formada a su gente con simples escudos? ¿De verdad expondrían a sus elementos a que les disparáramos y solo se protegieran con sus escudos? Bueno, la refriega en la que fueron quemadas varios vehículos, tanto de pasajeros como de empresas o particulares, se prolongó hasta después de las 15 horas, cuando los pobladores lograron hacer retroceder a los uniformados, quienes optaron por retirarse hacia la capital del estado, y fue declarada la victoria al impedir el ingreso de la policía. Durante un recorrido por el centro de Nochistlán, se constató la atención médica que recibían los heridos de parte de los cuerpos de rescate independientes, así como médicos de la comunidad y estudiantes quienes prestaron sus servicios. También se pudo observar que personas que repartían agua y refrescos entre los manifestantes, compresas con vinagre para quienes sufrían los efectos del gas lacrimógeno, además de gente en busca de sus familiares. Mientras esto ocurría, otro convoy de la Policía Federal pretendía avanzar por la autopista Oaxaca-México a la altura de San Pablo Huitzo, con la finalidad de llegar a Nochistlán para ayudar a sus compañeros. Sin embargo, no contaban con que habitantes de la ciudad de Oaxaca alertaron a los profesores de la intención de los uniformados, por lo que pobladores de Huitzo y Telextlahuaca levantaron una barricada en el lugar y un nuevo enfrentamiento se produjo en ese sitio. En este mismo sentido, pues solamente con el uso de uno de los helicópteros de la Policía Federal fue que lograron dispersar por un corto lapso a los manifestantes. El tiempo fue suficiente para que policías provenientes de Nochistlán se les unieran y retornaran juntos a la capital del estado en Oaxaca para intentar un tercer desalojo. Tras retirarse los agentes, los maestros tomaron nuevamente la autopista Oaxaca, México. Cerca de las 5 de la tarde, los policías federales y estatales comenzaron a avanzar hacia la carretera 190 Oaxaca, México, con la intención de retirar las barricadas. Profesores y padres de familia resistieron los embates de los agentes, que lanzaron decenas de cartuchos de gas lacrimógeno. 2 helicópteros de la Policía Federal sobrevolaban la zona. En respuesta, los mentores quemaron algunas unidades retenidas y se defendieron con el uso de cohetones, arma que también fue utilizada por los uniformados. Un grupo de encapuchados, se habla de que un grupo de encapuchados prendió fuego a las instalaciones de la Delegación Estatal de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, lo que se conoce como
Capufe, además de que a su paso fueron instalando barricadas para impedir el avance de los elementos policíacos. En tanto, los uniformados fueron destrozando los cristales de los vehículos que se encontraban estacionados sobre la carretera federal 190 y realizaron 2 detenciones. Los federales lograron replegar a los manifestantes hasta el crucero de Viguera. Sin embargo, a partir de ahí tomaron otro camino para avanzar hacia el centro de la capital, lo que permitió que quedaran instaladas por lo menos una decena de barricadas en la zona de la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo sobre la carretera federal 190. Esto ya superó lo de 2006, aseguró un policía estatal, quien comentó que la violencia se vio rebasada ayer, ya que el saldo fue de 6 muertos, 94 heridos y 221 detenidos. Aunque hay otra versión que son más los heridos. Estamos hablando se habla de que son 108 heridos. Y bueno, pues son 108 heridos, 6 civiles muertos. Y bueno, pues como ocurrió hace 10 años, la violencia volvió a Oaxaca, donde 8 grupos radicalizados atacaron a balazos, bombas molotov, palos y piedras. Y bueno, también trajo, obviamente, polémica en el ámbito político. Trae polémica. Testigos que presenciaron los hechos señalaron a un sacerdote con un megáfono como el presunto responsable de azuzar a las organizaciones para iniciar el ataque. También se reportó lesionados a 53 civiles, entre los cuales hay un regidor de Magdalena Pasco, Etla, 41 policías federales, 3 de ellos con heridas de bala y uno más con lesiones en los testículos por la explosión de un cohetón. 2 más fueron reportados graves, así como 14 policías estatales, 5 de ellos por armas de fuego. Bueno, pues, ¿qué dice la Comisión Nacional de Seguridad? La Comisión Nacional de Seguridad informó que el personal de la Policía Federal no portaba armas ni toletes, solo equipo de protección, pero ante la agresión, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, ordenó el envío de un grupo de la División de Gendarmería con sus armas de cargo para proteger a la ciudadanía y a su personal, dijo, además de que viajó a Oaxaca para supervisar la operación. El gobierno de la República y el de Oaxaca lamentaron y condenaron los sucesos de violencia. Altos funcionarios federales dijeron que las organizaciones identificadas como responsables de estos sucesos y que aparentemente apoyan la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, son el Frente Popular Revolucionario, el Comité de Defensa de Interés del Pueblo, el Frente Popular Francisco Villa, el Movimiento Agrario Independiente. También se habla del Movimiento de Insurgencia Civil, pues se habla de la Comuna Oaxaca, el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui y el Frente Indígena Binacional. Al respecto, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, dijo que el enfrentamiento y ataque se produjo en la autopista Oaxaca-México a la altura de la Asunción de Nochistlán, sitio que desde hace 7 días permanecía bloqueado, lo que afectó la movilidad, el abasto de alimentos, los medicamentos, combustibles e insumos básicos. Desde el pasado 15 de mayo, abundó, grupos vinculados con el magisterio y organizaciones sociales adherentes iniciaron acciones de protesta, motivo por el cual decidió solicitar el apoyo del gobierno federal, dijo. Se trata de una serie de actos desmesurados de inconformidad que durante 35 días no han conculcado los derechos fundamentales de los oaxaqueños. Bueno, también Gabino Cue llamó a la sección 22 a que se deslinde de los grupos violentos y se comprometa a un diálogo responsable dentro del contexto de la ley
para cesar la victoria. En tanto, Enrique Galindo informó que ante la negativa violenta de los manifestantes a liberar las vialidades alrededor de la refinería de Salina Cruz en Oaxaca, la Policía Federal también realizó el retiro de objetos y fogatas que impedían el paso de los vehículos y dispersaron a los manifestantes a través del uso gradual racional de la fuerza, dijo. Y bueno, pues la Comisión Nacional de Seguridad también señaló que durante la madrugada del domingo la Policía Federal, en coordinación con el personal de Petróleos Mexicanos y autoridades estatales, custodiaron la salida de 130 camiones tipo tanque con combustible de la refinería de Salina Cruz con el propósito de evitar el riesgo sanitario y en materia de protección civil derivado del bloqueo de manifestantes a esa planta. Bueno, pues así está la situación. Reportan 108 heridos, 53 maestros y simpatizantes y alrededor de 55 agentes. Bueno, pues son 6 muertos, dejan desalojados la Policía Federal a bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajos de la Educación en carreteras de Oaxaca. Por cierto, el vocero de la sección 22 critica el uso de armas de fuego y responsabiliza a las autoridades por 6 muertos. Bueno. Pero también hay que decir que en primera instancia niega la Comisión Nacional de Seguridad que los agentes fueran armados, pero más tarde el comisionado Enrique Galindo lo reconoce y argumenta que llegaron después del desalojo porque vieron mucha gente entre los seguidores del movimiento magisterial. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Vamos a darles a conocer qué es lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a este problema. La naturaleza de la humanidad es